situación del incremento de casos que se han estado reportando, recordemos que varias ciudades han asumido diferentes medidas, medidas de bioseguridad justamente para contener esta tercera ola. Santa Cruz, que ha ingresado en una cuarentena tan solo los fines de semana, al igual que Oruro, y también en la misma situación se ha registrado y se vive en Cochabamba, solo los fines de semana, justamente para evitar que continúen en incremento los casos de COVID-19. Ayer se han reportado aproximadamente 900, un poco más de casos que han dado positivos, pues nuevamente se ha informado que se estarán realizando los rastrillajes entre varios aspectos, pero estaremos conociendo con mayores detalles ¿qué es lo que pasa específicamente en este sector del país? Para ello quiero presentar a Miroslava Fernández. Ella es periodista de Cochabamba que nos está acompañando y justamente nos estará aclarando un poco este panorama y cuáles son las nuevas medidas ya que rigen justamente para que la población también lo pueda tomar en cuenta. ¿Cómo está Miroslava? Buenos días. Un gusto que nos acompañe. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Así es, la situación es... bueno, la que tú acabas de describir, 888 casos en realidad que se han registrado la jornada pasada. Y bueno, la sala situacional que ha evaluado desde el día martes la cifra, el número de personas contagiadas, es precisamente la que dio un informe para que pueda emitirse un decreto regional en la cual se presume, este va a darse a conocer a las 8 de la mañana desde la gobernación de Cochabamba, que se va a mantener las medidas que se dieron la semana pasada. O sea que la circulación y actividad comercial está permitida de lunes a jueves de 5 a 19 horas, los viernes de 5 a 16 horas hasta las 4 de la tarde y los días sábados y domingo una restricción total, una cuarentena rígida, por la cual podríamos decir que hay algunos sectores que no están muy contentos con esta situación. El día de ayer, por ejemplo, el sector de comerciantes habría botado la fruta en el mercado porque sería fruta que no se pudo vender, hubieron pérdidas, según ellos, pues debido a precisamente esa cuarentena rígida en fin de semana, porque recordemos que sábado es el día precisamente de hacer compras, de hacer mercado, y bueno, fueron días que representaron pérdidas para ellos. Los del transporte también han manifestado que de repetirse esta medida también podría causar muchísimo daño a su sector. Entonces, en Cochabamba, la gobernación ha tenido que hablar con cada uno de los sectores, ya que estamos hablando de un incremento mayor al que teníamos una semana previa a esta medida, que podría, les digo, repetirse nuevamente. Miroslava, ahora la interrogante es la siguiente, ¿no? A un inicio, cuando habían anunciado estas nuevas restricciones, estas nuevas medidas, diferentes sectores, como por ejemplo gremiales, transportistas, han estado de acuerdo. Sin embargo, ahora estarían mostrando su desacuerdo, señalando que estaría afectando a la economía, ¿no?, del día, justamente para poder sustentar a sus hogares. Pero también en estas últimas horas autoridades en salud específicamente han señalado que en algunos departamentos pues se estará registrando una disminución de casos, esto en el transcurso de los próximos días. Por ejemplo, está Cochabamba, también está Santa Cruz, Oruro, pero ¿qué es lo que dice el CEDES? El CEDES, ¿cuál es el panorama que brinda, que da? Porque además las unidades de terapia intensiva están colapsadas y también ha sido bastante caótico, ha sido un poco dificultoso que personas, familiares puedan conseguir oxígeno justamente para quienes estarían en terapia intensiva. Entonces, ¿cuál es la situación? Porque algunos sectores al inicio han estado de acuerdo, ahora manifiestan que no. ¿Qué es lo que dicen las autoridades del CEDES? Sí, así es. Bueno, como tú lo dices, han presentado también ellos algunos informes. Por ejemplo, para pacientes críticos de COVID-19 se requiere por lo menos unos 10 medicamentos. De los 10 medicamentos, 3 de ellos es difícil conseguir. No existen en ninguna de las cajas de seguro social, hospitales públicos ni privados. Estos medicamentos son el tocilizumab, el Avifavir y el Remdesivir. Entonces, esta situación pone en jaque, diremos, a este sector de salud. Precisamente hoy el CIRMES, que conglomera a estos profesionales, ha manifestado que estaban un poco, bueno, que observaban, podríamos decir, el trabajo de la gobernación para poder definir cuáles van a ser las próximas medidas, ya que no habrían acudido precisamente al sector más afectado y que está directamente enfrentando esta situación. Porque para ellos, recordemos que en la anterior semana, precisamente los médicos habrían
dicho que no era suficiente un fin de semana de cuarentena rígido, que para ellos tendría que ser toda una semana, por lo menos unos 7 días de un encierro total en Cochabamba, situación que afecta económicamente a otros sectores y por eso fue rechazada. Volvieron a reiterar la situación de que un fin de semana es muy poco, porque las cifras para ellos, para poder atender a la cantidad de gente que va acudiendo a los nosocomios, es un poco preocupante. Miroslava, ¿tú consideras que esta escalada de casos que se han estado reportando, incluso en algunos rastrillajes donde también han dado varias personas, ¿no?, positivos en diferentes sectores, se debe a desobediencia por parte de la población? Hemos estado observando incluso imágenes, ¿no?, que han estado circulando a través de redes sociales de personas que han hecho caso omiso, ¿no? Existen aglomeraciones, incluso hasta fiestas con la participación de grupos musicales. ¿Tú crees que esta escalada de los casos en esta tercera ola se debe justamente a que la población no estaría cumpliendo con estas normativas de bioseguridad, de evitar aglomeraciones, utilizar barbijo, alcohol en gel, entre varios aspectos? Pero también durante la primera ola hemos tenido imágenes que realmente nos han llamado bastante la atención, ¿no? Hemos observado personas incluso que se desvanecían y permanecían en las calles hasta que podían hacer levantamiento de los cadáveres y que sean trasladados. ¿Cuál es la situación que se vive en esta tercera ola? ¿Hay un panorama similar o cuál es? Así es, creo que la situación es un efecto psicológico, ¿no? Por un lado, encontramos personas que ya están cansadas del encierro, están cansadas de la situación, porque recordemos que ya llevamos más de un año en una cuarentena de diferentes aspectos. Y por el otro lado, tenemos gente que se ha vacunado, ha recibido la primera vacunación y ahora, por ejemplo, ellos prácticamente creen que tienen una cierta inmunización. Entonces hemos observado a mucha gente que después de recibir la primera dosis se ha contagiado, ha tenido por un lado que entrar en una cuarentena individual y por otro acudir a un hospital cuando ya el caso era extremo. Entonces este tipo de situación se ha dado en diferentes zonas, más digamos en unas que en otras, donde las personas no hicieron caso, no usaron los barbijos. Los mercados estaban atestados de personas que no utilizaban los barbijos. Diferentes colegas de medios de comunicación, incluso las mismas autoridades, han tenido que demostrar la situación para que puedan tomarse las medidas, para dar una alerta al respecto. Y a esto sumamos el hecho de que también los comercios no han dejado de abrir. Tenemos licorerías, tenemos discotecas, lugares de centros nocturnos que la Intendencia Municipal ha tenido que sancionar en la última semana. Y a pesar de las recomendaciones, a pesar de las sanciones, incluso hay reincidentes. ¿Por qué? Porque la situación económica no es de las mejores. La situación económica realmente está afectando no solo a Cochabamba, sino a todo el país, en el hecho de que hay sectores económicos que de verdad realmente casos que se han estado reportando, incluso en algunos rastrillajes donde también han dado varias personas, ¿no?, positivos en diferentes sectores, se debe a desobediencia por parte de la población. Hemos estado observando incluso imágenes, ¿no?, que han estado circulando a través de redes sociales de personas que han hecho caso omiso, ¿no? Existen aglomeraciones, incluso hasta fiestas con la participación de grupos musicales. ¿Tú crees que esta escalada de los casos en esta tercera ola se debe justamente a que la población no estaría cumpliendo con estas normativas de bioseguridad, de evitar aglomeraciones, utilizar barbijo, alcohol en gel, entre varios aspectos? Pero también durante la primera ola hemos tenido imágenes que realmente nos han llamado bastante la atención, ¿no? Hemos observado personas incluso que se desvanecían y permanecían en las calles hasta que podían hacer levantamiento de los cadáveres y que sean trasladados. ¿Cuál es la situación que se vive en esta tercera ola? ¿Hay un panorama similar o cuál es? Así es, creo que la situación es un efecto psicológico, ¿no? Por un lado, encontramos personas que ya están cansadas del encierro, están cansadas de la situación, porque recordemos que ya llevamos más de un año en una cuarentena de diferentes aspectos. Y por el otro lado, tenemos gente que se ha vacunado, ha recibido la primera vacunación y ahora, por ejemplo, ellos prácticamente creen que tienen una cierta inmunización. Entonces hemos observado a mucha gente que después de recibir la primera dosis se ha contagiado,
ha tenido, por un lado, que entrar en una cuarentena individual y por otro acudir a un hospital cuando ya el caso era extremo. Entonces, este tipo de situación se ha dado en diferentes zonas, más, digamos, en unas que en otras, donde las personas no hicieron caso, no usaron los barbijos. Los mercados estaban atestados de personas que no utilizaban los barbijos. Diferentes colegas de medios de comunicación, incluso las mismas autoridades, han tenido que demostrar la situación para que puedan tomarse las medidas, para dar una alerta al respecto. Y a esto sumamos el hecho de que también los comercios no han dejado de abrir. Tenemos librerías, tenemos discotecas, lugares de centros nocturnos que la Intendencia Municipal ha tenido que sancionar en la última semana. Y a pesar de las recomendaciones, a pesar de las sanciones, incluso hay reincidentes. ¿Por qué? Porque la situación económica no es de las mejores. La situación económica realmente está afectando no solo a Cochabamba, sino a todo el país, en el hecho de que hay sectores económicos que de verdad realmente viven del día al día. Y bueno, es una forma, una batalla constante que se está dando entre las autoridades regionales y precisamente estos sectores que mueven también a la ciudad, ¿no? Miroslava, ya para ir finalizando, ¿cuáles han sido los sectores que se han registrado, pero los cuales han sido mayormente afectados justamente por esta pandemia y esta tercera ola? Pero también, ¿qué pasa, por ejemplo, con el gremio, ¿no? Con periodistas? Hemos recibido esta lamentable información que a lo largo de todo este periodo, desde que ha iniciado la pandemia hasta la fecha, pues hemos tenido que lamentar la pérdida de varios compañeros. ¿Cuáles son las medidas incluso que estaría asumiendo nuestro gremio justamente para evitar aquello? Tomando en cuenta también que ya ha iniciado esta vacunación justamente para periodistas. Bueno, la situación, como se vio hace unos días atrás, era en la cual, bueno, muchos de los colegas, incluso yo recuerdo el año pasado, prácticamente se vestían como astronautas, pero en esta ocasión solamente son los barbijos, no miden un poco las distancias, se les ha recomendado, están empezando a hacer caso al respecto, pero bueno, las bajas han sido conocidas a nivel nacional. Tenemos a 2 personas que han fallecido, una es una colega de Joana de ATV, y otra del diario Opinión, Isabel Condoriquien. Ella, bueno, es una persona que yo conocí, era una persona realmente muy amante de esta profesión. Son pérdidas que se dan y que pone, podríamos decir, en tapete el hecho de que el tema de bioseguridad, el tema de poderse cuidar por parte del sector de la prensa debe ser realmente una prioridad durante estos días, ¿no? Y las vacunaciones que van avanzando. Entiendo que el sindicato de trabajadores de la prensa ha ido avanzando en coordinación con la gobernación, el CEDES, en lo que significa la dotación de la primera dosis. Varios de los colegas, tanto periodistas, camarógrafos, fotógrafos y trabajadores de los medios de comunicación han acudido precisamente para estas primeras dosis, tanto con esta organización como también con algunos otros hospitales y centros de vacunación. Perfecto, Miroslava, ha sido un gusto que nos estés acompañando, pero sobre todo aclarando un poco el panorama, la situación por la que está atravesando Cochabamba y cuáles serán las medidas, cuáles son las medidas incluso que se están asumiendo por parte de las autoridades, pero sobre todo para que la gente conozca y también tome mayor conciencia y de esta manera se pueda cuidar a uno, pueda cuidar a los de su hogar, pero también pueda cuidar a las otras personas, a todos los que están en su entorno. Muchísimas gracias por atendernos y esperamos también tenerte en una próxima ocasión. Que tengas un excelente día. Perfecto, y no se olviden, hay que cuidarse todo el tiempo, hay que tratar de mantenernos realmente lúcidos para poder utilizar los barbijos y para poder llegar a casa y estar sano, con buena salud. Buen día. Exactamente. Me quedo con esas últimas palabras. Muchas gracias, Miroslava. Te mandamos un abrazo a la distancia.